Pueden ver la presentación, ¿verdad? Este es el primer tema de la materia de historia. Ahí está mi nombre. Y vamos a empezar a desarrollar entonces. De la herencia colonial a la creación de la república. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué hablamos de la herencia colonial? ¿Y por qué hacemos referencia a una herencia colonial y a la creación de la república? ¿Sí? Voy a dar lectura a esta primera partecita. Dice, la república se inicia con la proclamación de la independencia del Alto Perú, el 6 de agosto de 1825, que tomó el nombre de Bolivia para inmortalizar el genio del libertador, dándole su capital, Sucre, ¿no? Eso es. A ver, ¿por qué hablamos inicialmente de una herencia colonial? Desde 1492 hasta, en el caso del Alto Perú, hasta 1825, se establece una suerte de dominio colonial en todo este territorio, ¿sí? Se establece una nueva forma de Estado, una nueva forma de sociedad, una nueva forma de organización política, económico y social, ¿sí? Ahora, esta forma de administración política, económica y social va a heredar la nueva república naciente, ¿sí? Es decir, antes de 1492, antes de la llegada de Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo, como es el nombre original, nuestros pueblos que habitaban en la Via Yala, desde Alaska hasta la Patagonia, en todo el continente, tenían su propia forma de estructura social, política, económica y trabajaban y funcionaron siglos en esos tipos de organizaciones. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó cuando llegaron los europeos, ¿no? Porque llegaron europeos ingleses que se asentaron y colonizaron Norteamérica, llegaron europeos portugueses que colonizaron la parte que ahora es Brasil, españoles que colonizaron toda la parte desde México hasta el sur del continente, a excepción de Brasil, y también llegaron colonizadores franceses, ¿no? Que les colonizaron algunos pedacitos que les quedaron dentro de todo el continente, algunas islas en Centroamérica y la Guyana, ¿no? Dentro del territorio continental suramericano, la Guyana francesa. Entonces, son estos países que intervienen de manera colonial y establecen una nueva forma organizativa, política, social y económica, ¿no? Por decir, los quechuas, los incas, quienes habitaban, tenían como base social el ayu. El ayu deben saber que es una familia ampliada, ¿sí? Ahora, pregunto, ¿este ayu se habrá mantenido en los tiempos de la colonia? La organización de los ayllus que hacen una marca se habrá mantenido en los tiempos de la colonia. La respuesta es no, porque los españoles impusieron una nueva forma de organización colonial, ¿sí? Que estaba a la cabeza de el rey que se encontraba en España, en las colonias se encontraba el virrey, y a partir del virrey existían un montón de instituciones debajo del virrey, sobre todo jerárquicas, ¿no? Y autoritarias. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de organización va a heredar la nueva república. Por eso es que se habla de la herencia colonial a la creación de la república. ¿De acuerdo? Ahora, ahí paramos esa parte y vamos a entrar a hablar del decreto del 9 de febrero de 1825. ¿Sí? La guerra de la independencia, cuando empieza en 1809 con el primer grito libertario que se da en Charcas, hoy Sucre, el 25 de mayo, establece cerca de 15 años de guerra a lo largo y ancho de la colonia española, o sea, desde el Virreinato de México hasta el Virreinato de la Plata al sur en lo que hoy es Argentina, establece una suerte de guerra, ¿sí? Por la independencia. Un año después, el 25 de mayo de 1810, la Argentina es el primer país en declarar su independencia, ¿sí? Y se rompe y se quiebra la estructura colonial en el continente, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que se haya roto esa estructura colonial no significa de que algunos territorios van a dejar de ser colonizados. Por ejemplo, el Alto Perú. El Alto Perú, hoy Bolivia,
Recién se independizó y fue el último país en conseguir la independencia en 1825, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años hay de diferencia con la Argentina, que fue el primer país en conseguir la independencia? 15 años, 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, eh, y los 15 años de guerra, los 15 años de guerra, dejaron el territorio del Alto Perú destruido, no tenían tierras agrícolas, las tierras agrícolas habían sido olvidadas, destruidas por la guerra, las minas que habían sido abandonadas por los españoles eh, estaban inundadas o se habían derrumbado, etcétera, ¿no? Y imagínense, toda la corona española sobrevivía producto de la explotación de los minerales en nuestro continente. Y el Cerro Rico de Potosí, el Sumajorco, tenía esa capacidad de producir tanta plata que podía mantener a todo el imperio español, es decir, el rey que estaba en España y también la colonia que estaba en América. Obviamente existían otras minas, ¿no? Huancavelica, otras minas en México, minas en Perú, pero la más importante estaba en este territorio, ¿no? En lo que hoy es Potosí, específicamente. ¿Sí? Pero 15 años de guerra han destruido esas minas y cuando surge, ¿no? Cuando está a punto de surgir el nuevo Estado, eh, están conscientes de aquello, ¿no? De que va a costar, digamos, eh, hacer resurgir un nuevo Estado. De ahí interviene el mariscal Antonio José de Sucre y emite el decreto del 9 de febrero de 1825. ¿Cuál es el objetivo de este decreto? ¿Sí? Es establecer una conformación de asamblea deliberante, ¿no? Como una especie de asamblea que va a definir cuál va a ser el camino que va a tomar el territorio alto peruano, ¿sí? Y existen tres alternativas. La primera alternativa es la anexión a la Argentina, la segunda, la anexión al Perú, y la última, buscar una independencia, es decir, la creación de una nueva república, ¿no? Y la Asamblea Deliberante, que fue conformada a través del decreto del 9 de febrero de 1825, decide, con sus 48 diputados, decide la creación de una nueva república, ¿sí? Eso es lo que decide. Ahora, cuando deciden, como que le tratan de buscar algún sentido a la fundación, digamos, o una fecha especial para la fundación de la nueva república. Y encuentra una fecha, ¿no? El 6 de agosto de 1825. ¿Alguien sabe por qué se escoge el 6 de agosto de 1825 como la fecha de la creación de la república? ¿Saben? Se establece en homenaje a la batalla, ¿sí? A la batalla, a ver, alguien no sé si me puede escribir por chat. ¿En homenaje a qué batalla se establece la creación de Bolivia? ¿Quién me ha respondido? ¿Sí? Es exacto. Un año antes, se desencadenó una batalla, la batalla de Junín, ¿no? Hay tres batallas que son claves en esta parte del territorio, el Bajo Perú y el Alto Perú. La batalla de Pichincha, la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín. ¿Sí? La batalla de Junín se desarrolla eh, el 6 de agosto de 1824. ¿Sí? Entonces, en homenaje a esa fecha, en homenaje a la batalla de Junín, se establece el 6 de agosto de 1825 como fecha de la creación de la nueva república. Y nace la nueva república con el nombre de República de Bolívar, ¿sí? En homenaje a su libertador, Simón Bolívar. Y el primer presidente es Simón Bolívar, un venezolano, ¿no? Él es el primer presidente. Ahora, pregunta, escríbeme al chat, ¿hasta qué fecha, no fecha, hasta qué mes, digamos, se mantiene el nombre de República de Bolívar? ¿Alguien sabe? A ver.
¿Alguien sabe hasta qué fecha, mejor dicho, hasta qué mes? Ahí dicen 3 meses después, ¿sí? Pero ¿qué mes? ¿Qué mes? Hasta el mes de octubre, ¿de acuerdo? Hasta el mes de octubre, ahí está, ya me han respondido, hasta el mes de octubre. Hasta el mes de octubre tiene vigencia el nombre de República de Bolívar, ¿de acuerdo? Y como la Asamblea Deliberante seguía gobernando juntamente con el presidente, van a ser ellos mismos los que van a decidir cambiarle el nombre de Bolívar a Bolivia, ¿no? Que es un derivativo, digamos, en diminutivo de el nombre de Bolívar, ¿sí? Deriva de ese nombre, ¿de acuerdo? Hay una total discusión histórica sobre lo que ha pasado, pero en octubre se cambia el nombre de Bolívar a Bolivia. Hasta 1826, hasta inicios de 1826, no existe una constitución, de hecho, ¿sí? Ustedes deben saber que todo país en el planeta siempre funciona en torno a una constitución. ¿Por qué? Porque es una norma suprema que puede regular los poderes del Estado, que puede regular el funcionamiento de los órganos del Estado o de los poderes del Estado y también de la población, porque a través de la constitución es que se pueden establecer las leyes. Entonces, ¿cómo se manejaba el gobierno boliviano lo que quedaba de 1825 y hasta que sale la primera constitución en 1826? La respuesta es de que la Asamblea Deliberante, juntamente con el presidente, definían algunas políticas que puedan ser claves, digamos, para el funcionamiento económico, político y social de Bolivia, ¿no? Ahora, hablemos de la Constitución de 1826. Esta constitución bolivariana o vitalicia, ¿no? Este es el nombre de la primera constitución que tiene la República de Bolivia, ¿no? Aquí ya adquiere, bueno, esta constitución ya tiene la característica de ser de la República de Bolivia, ya no Bolívar, ¿no? Una de las cosas importantes es que se va a abolir el tributo indígena, ¿sí? Se va a abolir la servidumbre, se establece la ciudadanía, pero existe una especie de ciudadanía calificada y ciudadanía censitaria, que esto se va a reflejar también en los tipos de democracia. ¿Sí? Pregunto, ¿qué es la democracia calificada y qué es la democracia censitaria? No sé si me pueden responder. ¿Qué es la democracia calificada y la democracia censitaria? ¿Saben? Por favor, escriban al chat, ¿sí? Al chat. Escriban al chat, por favor. Tenemos tiempo, no se hagan problema. ¿Saben? Sé que están levantando la mano, pero no voy a poder porque estoy en presentación. Es cuando uno tiene poder de elegir a una autoridad. Eso sería democracia, ¿no? Bueno, es parte de la democracia, ¿no? Ahí Aline Orozco me responde eso. Es cuando uno tiene poder de elegir a una autoridad. Eso es parte de la democracia, ¿sí? Para que se entienda mejor, la democracia es el ejercicio pleno de nuestros derechos. El poder elegir, el poder elegir es es solamente un derecho, el derecho al sufragio, ¿sí? Alejandro Quispe dice, dependiendo de la clase social, exacto, esa es la democracia calificada y también tiene que ver con la democracia censitaria. A ver, aquí Fabiola Condori dice el derecho de todos los ciudadanos al voto. No, no es así. ¿Sí? Primero, ¿por qué? Voy a explicar. A ver, cuando se establece la nueva república, se establece la ciudadanía boliviana, ¿sí? Se establece la ciudadanía boliviana. Pero ¿quiénes tenían esa cualidad de ciudadanía boliviana? Es decir, ¿quiénes eran considerados ciudadanos bolivianos? Todos sabemos ahora que ciudadano boliviano es todo aquel que nace en territorio boliviano, ¿verdad? Un bebito nace en un hospital o en un centro de salud, en el campo o en la ciudad, va al registro civil y por el solamente hecho de haber nacido en territorio boliviano,
es considerado ciudadano boliviano. ¿Sí? Ahora, la nueva constitución, la que se aprobó en el 2009, perdón, va mucho más allá, ¿no? Te dice, es considerado ciudadano boliviano toda aquella persona que haya nacido de una madre boliviana, ¿sí? Es decir, si tu mamá es en España y va a tener un bebito y nace el bebé, el Estado boliviano tiene el derecho y la obligación de reconocer a ese bebé como boliviano, ¿sí? Aunque haya nacido en nuestro territorio, por el solo hecho de que la mamá es boliviana, por si no sabían eso. Pero la mamá puede optar en darle la ciudadanía boliviana, porque ella es boliviana, o darle la ciudadanía del territorio en el que ha nacido, ¿no? Muchos países a veces no quieren darle ciudadanía a un bebé de madre boliviana. Por ejemplo, eso pasa mucho en Europa, ¿no? Eso, paréntesis. A ver, entro a explicar qué es la democracia calificada. Es exacto lo que han respondido ahí en el chat. Tiene que ver con la clase social, ¿sí? Y no todos eran considerados ciudadanos. Los considerados ciudadanos eran aquellas personas que percibían una renta, que sabían leer y escribir, que normalmente en ese periodo inicial republicano era la élite social de Bolivia, ¿sí? Que no era ni más, no superaba un 10% de la población, porque el resto del 90% eran indígenas, eran campesinos, eran personas que habían quedado huérfanas y huérfanos después de la guerra de la independencia, etcétera, ¿no? Entonces, no tenían propiedades, no tenían renta, no tenían terrenos, etcétera. Entonces, ellos no eran considerados ciudadanos bolivianos, por más que hayan nacido en este territorio. ¿De acuerdo? Esa es la democracia calificada. Es decir, existía una calificación, digamos, en quiénes son ciudadanos bolivianos y quiénes no. ¿Y quiénes participaban de ese ejercicio democrático? Solamente esas personas que eran considerados ciudadanos calificados. ¿Sí? Y lo mismo tiene que ver con lo censitario, ¿no? También existe diferencias entre, por decir, hay personas que tienen más territorio, hay personas que ganan más renta en ese tiempo, y hay otras personas que sí ganan renta, pero que no ganan tanto, ¿no? Entonces, digamos, los votos o las decisiones de esas personas eran menos, ¿se dan cuenta? Eso tiene que ver con el voto calificado y con el voto censitario. Democracia representativa. Democracia representativa. Todos sabemos esto. Por favor, no sé si alguien puede responder qué es democracia representativa. A ver, voy a ir al chat un rato. Sí, eso es lo que acabamos de explicar. Marco Antonio Aliaga dice, la democracia calificada es una categoría epistemológica que emerge dependiendo de la clase social. ¿Sí? La democracia censitaria es restringida y no todos tienen el acceso a elegir. Deben cumplir con requisitos enfocados en su clase social. ¿Sí? Es lo que acabamos de explicar. Gracias por las respuestas. Ahora, por favor, les pido que respondan qué es democracia representativa. ¿Qué es democracia representativa? A ver, algunos chats ya tengo. Maciel dice, democracia representativa es en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. Exacto, eso es, ¿sí? Esa es la democracia representativa. Es decir, estos ciudadanos que eran calificados y censados para poder ejercer un voto democrático, digamos, que no representaban a la mayoría de la población boliviana, eh, elegían a un representante y ese representante podía tomar las decisiones inicialmente en la nueva república. ¿De acuerdo? Fabiola nos dice en la que un grupo de personas elegían a un representante para que tome decisiones por ellos. Exacto, ese tipo de democracia lo seguimos teniendo, ¿verdad? Vamos a las urnas, votamos por un alcalde, un gobernador, concejales, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales o supranacionales. Todavía tenemos representantes, ¿no? Este tipo de democracia se sigue manejando, ¿sí? La Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano ejecutivo, etcétera, ¿no? Sigue existiendo este tipo de democracia representativa, ¿sí? Pero esto es lo que establece la primera constitución, esta constitución bolivariana o vitalicia, ¿sí? Aquí hay un recuadrito que dice, al terminar el mandato, el mariscal
Se sucedieron presidentes que en su mayoría fueron militares, como José María Pérez de Urdininea, José Miguel de Velasco, Pedro Blanco Soto, Andrés de Santa Cruz. Es verdad, ¿sí? Como no existía una total estructuración, digamos, de lo que iba a ser el Estado boliviano, los que normalmente tomaban el poder eran militares, ¿no? A todo este periodo se va a denominar caudillismo militar, ¿no? Un presidente derroca al otro, se dan golpes de Estado, se asesinan entre militares y hay logias y roscas de militares que van a tomar el poder, ¿no? A esto se llama caudillismo militar, es una parte inicial, digamos, del primer periodo republicano en Bolivia. ¿De acuerdo? Vamos a seguir profundizando la discusión. Pasemos a la Confederación Perú-Boliviana. ¿Sí? A ver, el presidente que conformó la Confederación Perú-Boliviana es este señor, ¿sí? Andrés de Santa Cruz y Calomana, ¿de acuerdo? O Mariscal de Cepita, también se lo conoce con ese nombre, Mariscal de Cepita, ¿de acuerdo? A ver, este presidente gobernó Bolivia desde 1829 hasta 1839 y fue considerado uno de los mejores presidentes en el siglo XIX. Esto por las políticas que implementó. Obviamente no todas las políticas que implementó fueron bien reconocidas por la población y muchas de ellas tampoco fueron tan efectivas, ¿no? Va a existir una crisis económica en ese gobierno de Andrés de Santa Cruz. Y, por ejemplo, una de las cosas por la que es criticado en la actualidad Andrés de Santa Cruz es por la instauración de la moneda feble. ¿Saben ustedes qué es la moneda feble? Si saben, dejen en el chat, por favor, eh, no sé, algunos comentarios. A ver, hablemos de la Confederación. Andrés de Santa Cruz, a ver, les voy a contar, ¿sí? Andrés de Santa Cruz, cuando asume el poder, ¿sí? Él está gobernando desde la ciudad de Sucre, porque Sucre es la capital, ¿verdad? Empieza a gobernar. Pero Andrés de Santa Cruz empieza a hacer incursiones militares hasta a diferentes puntos de la República, ¿no? Y va a empezar a hacer incursiones militares específicamente en el sur peruano. ¿Sí? Existe bastante, ustedes deben conocer, existe bastante semejanza cultural entre el Perú y Bolivia, ¿verdad? Hay muchos historiadores que dicen que deberíamos haber sido un solo país, ¿no? A ver, voy a hacer paréntesis aquí. Dice, la moneda feble se conoce como la aleación metálica que tiene menos peso o valor económico con un aspecto enigmático y preocupante en la historia. Es exactamente eso, ¿no? Esa es la moneda feble, ¿de acuerdo? Es una moneda, las monedas de plata que se manejaban dejaron de tener esa cantidad de plata y se mezclaban con otros metales, ¿no? Podía ser estaño, podía ser cobre, pero le quitaba el valor adquisitivo a esa moneda, ¿no? Entonces, hay muchos historiadores que le critican ese tipo de decisiones a Andrés de Santa Cruz, ¿no? La instauración de la moneda feble. Exacto, esa es la moneda feble. ¿Sí? Volvemos. Entonces, cuando Andrés de Santa Cruz empieza a incursionar, porque existe bastante semejanza cultural y política entre el Perú y Bolivia, va a tratar de establecer un Estado, ¿no? Un Estado. ¿Esto por qué? Porque Andrés Santa Cruz tiene conocimiento del avance rápido que está teniendo Chile, el avance rápido que está teniendo la Argentina y también el Brasil, ¿sí? Entonces, eh, creo que interpela esa situación lógica, social, y va a tratar de instaurar un solo Estado entre Perú y Bolivia. Lamentablemente, en los conflictos que va a tener, conflictos bélicos, sociales y políticos, el norte peruano no va a aceptar la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Acepta el sur peruano, entonces se crea la confederación con el sur peruano y el Estado boliviano. ¿De acuerdo? Andrés Santa Cruz es nombrado presidente y protector de la Confederación y empieza a gobernar desde el Perú. Existe bastante crítica del por qué Andrés Santa Cruz dejó la capital, Sucre, y empezó a gobernar la Confederación desde el Perú.
esa va a ser quizá una causal del fin de la Confederación. En este tiempo, un tiempo muy corto que duró la Confederación, duró 3 años aproximadamente. En este tiempo, militarmente Bolivia fue un país casi invencible, ¿no? Porque cuando se instauró la Confederación existieron diferentes intervenciones. Una de esas intervenciones fue Argentina y en la batalla de Montenegro, Bolivia aplastó al ejército argentino. Existió una especie de incursión chilena y también aplastó al ejército boliviano al ejército chileno, ¿no? Pero después Andrés Santa Cruz tenía que hacer frente, digamos, al Estado norperuano que le había declarado la guerra a la Confederación. El norte del Perú le declaró la guerra a la Confederación. Entonces, Andrés Santa Cruz también tenía la intención, digamos, de pelear batallas, pero si se dan cuenta, geopolíticamente y militarmente estaba rodeado por países que se oponían a la Confederación, especialmente Chile, ¿no? Los objetivos: restaurar circuitos articulados al sur del Perú y Bolivia y establecer una hegemonía continental y comercial, ¿no? Es lo que les acabo de decir. Tenemos bastante parecido y semejanza cultural con el Perú, socialmente somos muy parecidos, culturalmente también, entonces como que podemos tener horizontes comunes, ¿no? Y por eso se estableció la Confederación. Ahora, hablemos de la oposición a la Confederación. Existieron intereses, especialmente por Chile, en hacer fracasar la Confederación. Tras 2 incursiones se llegó a la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, donde Santa Cruz se vio obligado a la renuncia y el fin de la Confederación, ¿no? Chile va a ser uno de los países que más se va a oponer a la Confederación. Entonces, como se opone tanto, reorganiza el ejército y va a atacar la Confederación. A la par también la va a atacar el norte peruano, ¿sí? La atacan y es el fin de la Confederación. La batalla de Yungay se desarrolla el 20 de enero de 1839. ¿Sí? Es el fin de la Confederación. Después de eso, Andrés Santa Cruz también es obligado a renunciar por presión peruana, por presión chilena y por presión boliviana, ¿no? La casta conservadora de Sucre especialmente hace renunciar al presidente Andrés Santa Cruz y va a terminar escapando de Bolivia, ¿no? Y es el fin de la Confederación. ¿Qué pasa después de esta batalla de Yungay? A ver, como ya no está Andrés de Santa Cruz, ¿sí? Como ya no está Andrés de Santa Cruz, los peruanos no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? Retoman el sur peruano, vuelven a establecer la República del Perú como una sola, y Agustín Gamarra, que había sido el que venció a Andrés de Santa Cruz también en- por la batalla de Yungay, él es del norte peruano, incursiona, rebasa la frontera boliviana e ingresa hasta la ciudad de La Paz, ¿sí? Hasta la ciudad de La Paz. Ingresan a todo el departamento de La Paz el ejército peruano. El Estado boliviano está en crisis, está en caos, existe una situación bastante caótica y quien va a tomar la lideresa, digamos, o la cabeza del ejército boliviano va a ser este señor con barbita que lo podemos ver ahí. Él es José Valliviano, ¿no? Un paseño que va a juntar al ejército, lo reorganiza y se enfrenta a los peruanos y termina ganando la batalla en Ingavi al ejército peruano comandado por Agustín Gamarra, ¿no? Entonces, ya no existe más confederación, pero Bolivia, digamos, expulsa al invasor, expulsa al ejército peruano y se establece la frontera como ahora la conocemos, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de la batalla de Ingavi y por eso la historia también le reconoce tanto a este señor José Valle. Ahora, todo este periodo que ha sido manejado por militares, si se dan cuenta, toditos son militares. José Valliviana, Andrés de Santa Cruz, Pedro Blanco Soto, etcétera, etcétera, toditos son militares. A todo este periodo que es gobernado por militares, entre batallas, entre guerras, etcétera, eh,
se lo conoce como el caudillismo en Bolivia, ¿no? Es una especie de ciclo anárquico, porque no existe un gobierno firme, a excepción del gobierno de Andrés Santa Cruz. A cada rato se están dando golpes de Estado, existen levantamientos en todo el territorio nacional, también golpes militares, entre militares se dan golpes y existe bastante interinato, ¿no? A ver, vamos a volver atrás porque quiero dar a conocer algunas otras políticas que ha tenido Andrés de Santa Cruz. Les decía que Andrés de Santa Cruz es reconocido como uno de los mejores presidentes del siglo XIX. ¿Esto por qué? Porque Andrés de Santa Cruz, además de los ideales de integración que ha tenido como la Confederación, ha hecho diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, se ha preocupado por el tema de la educación. Hasta esa fecha, hasta el gobierno de Andrés de Santa Cruz, solo existía una universidad en el territorio boliviano, ¿no? La Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que fue fundada en marzo de 1624, en el periodo colonial, y no existía más educación superior. Lo que hizo este señor fue establecer y fundar la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, y la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Y les da el estatus de mayor, ¿no? Hasta ese entonces la universidad se denominaba Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, pero en el gobierno de Andrés de Santa Cruz le da el título de Universidad Mayor, Real, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben ustedes. Y también le da el título de mayor a la universidad, a la UNSA en La Paz y a la San Simón en Cochabamba. Aparte, implementa el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil y también establece un código minero, ¿no? Que es base, digamos, para la reestructuración económica en torno a la minería de Bolivia. Sí, esos son algunos logros de Andrés de Santa Cruz. Esto ya hemos hablado, vamos a la siguiente. A ver, vamos a ver el chat. No se escucha, dice. No sé si me están escuchando, por favor. Escriban mejor dicho, al chat del Zoom, ¿no? A ver, voy a continuar, ¿sí? Los demás presidentes van a seguir gobernando y en este trance de caudillismo militar nos va a tocar un presidente que va a ser reconocido en la historia como uno de los peores presidentes en la historia. No sé a quién me estoy refiriendo, ¿sí? Estamos hablando del periodo del caudillismo militar, ¿sí? A ver, exacto, Gustavo Ángel Rocha, nos estamos refiriendo a Mariano Melgarejo. Ese señor, ¿sí? Que era un militar analfabeto en todo sentido, no sabía leer, no sabía escribir, bueno, eso era típico, ¿no? De los militares en ese entonces. Fue escalando en el ejército y llegó a ser general, ¿de acuerdo? Cuando da un golpe de Estado, cuando da el golpe de Estado e ingresa y va a empezar a gobernar en Bolivia, va a desarrollar diferentes políticas, ¿no? Una de las políticas que desarrolla es la política internacional, ¿no? Y en esto, como no conocía nada, nos va a ir mal, muy mal. A partir de ese entonces vamos a empezar a tener conflictos internacionales con varios países, ¿sí? Una de las cosas que tiene su origen para la Guerra del Pacífico es este tratado, el Tratado de Medianería. ¿Qué quiere decir ese Tratado de Medianería? A ver, les explico. Es establecido el 10 de agosto de 1810. Establece una línea fronteriza entre Bolivia y Chile sobre el paralelo 24, ¿no? Sobre el paralelo 24. Y se establecía que los paralelos 23 y 25 de los estados signatarios, es decir, Chile y Bolivia, se repartirían las utilidades por partes iguales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un mapa, no sé si están viendo mi cursor. Tenemos una especie de línea verde, ¿sí? Una línea verde. Y aquí está el paralelo 23, el paralelo 24 y el paralelo 25.
¿Qué establece el Tratado de Medianería? Que la frontera con Chile es sobre el paralelo 24, sobre esta línea que estoy marcando, digamos, con mi cursor en la imagen. No sé si están viendo, espero que sí. Este es el paralelo 24. Sin embargo, aparte de establecer esta frontera, establece que entre el paralelo 23 y el paralelo 25 va a existir, digamos, una especie de beneficio mutuo entre los estados bolivianos y chilenos para la explotación de los recursos, ¿no? Ahora, pregunta, ¿qué recursos se encontraban en este sector del país? ¿Qué recursos? Salitre, ¿ya? Guano, guano, salitre. Primero el guano, ¿sí? Después el interés también era el salitre y también existían otros minerales. Existía plata, existía cobre, existía oro, ¿de acuerdo? Bueno, están lloviendo las respuestas. Bien, entonces, como se establece una especie de beneficio mutuo, sonaría bonito, digamos, ¿no? Ah, sí, no vamos a explotar nomás este territorio, no, no te preocupes, no nos hagamos lío, o sea, sonaría bien, ¿no? Pero da la casualidad de que Bolivia no tenía capacidad económica, no tenía empresas, no tenía industria. Entonces, ¿quién era el principal beneficiado de este tratado? Lógicamente, el Estado chileno, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con el impuesto de 10 centavos? El impuesto de 10 centavos tiene que ver ya con una causa inmediata para la guerra del Pacífico. Eso supongo que va a entrar en el siguiente tema, espero que sí. Pero lo voy a hablar así de manera rápida, ¿de acuerdo? Déjenme terminar con esta parte, por favor. Entonces, los que van a empezar a explotar el guano, inicialmente el guano, van a ser empresas chilenas o anglo-chilenas, ¿no? Recordemos que los chilenos tampoco tenían el control absoluto de la tierra y territorio. De hecho, habían llegado bastantes empresas y dueños ingleses que empezaron a explotar este territorio chileno y empezaron a adentrarse en territorio boliviano. ¿De acuerdo? Ahora, si en el mapa se fijan bien, después de, bueno, entre el paralelo 25 y 23, la primera ciudad boliviana es el puerto de Antofagasta. ¿Sí? Es el puerto de Antofagasta y después está la ciudad de Mejillones. Pero el puerto de Antofagasta era el único puerto con el que contaba Bolivia en ese entonces, medianamente estructurado, me refiero a infraestructura, por el cual Bolivia podía, digamos, sacar mercancía, podía generar comercio internacional marítimo. ¿Sí? No existía otro puerto, ¿no? Entonces, fíjense, Antofagasta está entre el paralelo 23 y 25, ¿no? Incluso está entre el paralelo 24 y 23. Entonces, eso es lo que pasa con el Tratado de Medianería, ¿no? Se establece, digamos, una especie de zona de beneficios mutuos, pero que va a ser aprovechada en su totalidad por empresas chilenas y anglo-chilenas. ¿De acuerdo? Aquí dice, por ese tratado Bolivia perdió un rico territorio y además empezó con la explotación de recursos naturales que solo beneficiaba a Chile, ¿sí? Lo que les acabo de decir. Este es un origen a lo que después va a ser la guerra del Pacífico. Ah, aquí hay un error, miren, 10 de agosto de 1810, no es de 1810, de 1866, ¿sí? De 1860, eso van a corregirlo, por favor, cuando les pase las diapositivas también les voy a pasar, ¿sí? 10 de agosto de 1866, ¿de acuerdo? Ese es el año, porque en 1810 ni Bolivia existía, ¿no ve? Van a disculpar por ese errorcito. A ver, sigamos, por favor. Ah, no, ya, hemos visto eso. A ver, ahora, hablemos del tema de la problemática de la tierra en el altiplano y en el oriente, ¿no? ¿Qué pasa con la tierra? En el periodo colonial, cuando llegaron los europeos,
se estableció la tierra, digamos, con usufructo, con propiedad territorial, con títulos de propiedad a favor del español, ¿sí? O sus descendientes, habían criollos y alguno que otro mestizo que podía acceder, digamos, al dominio de la tierra. Deben saber que se han establecido bastantes formas de explotación sobre los indígenas, el tributo indígena, el pongueaje, eh, el repartimiento, etcétera, ¿no? Hay varias instituciones coloniales que establecen el dominio, digamos, del español sobre los indígenas, ¿verdad? Pero cuando se crea la república, se tenía pensado o se creía de que esa situación iba a cambiar, ¿no? Hay presidentes que llegan a abolir, digamos, el pongueaje o la semiesclavitud indígena o la servidumbre indígena, pero hay presidentes que van a volver a instaurar este tipo de servidumbre y van a hacer lo mismo con la tierra, ¿de acuerdo? Van a hacer lo mismo con la tierra. Lo que va a pasar es que se van a dar leyes, ¿de acuerdo? Leyes que tienen que ver con el derecho a la tierra. Una ley va a ser la ley de enfiteusis. Esta ley de enfiteusis tiene que ver con que Mariano Melgarejo, es presidente del que acabamos de hablar, desconoce el derecho propietario de la tierra indígena, ¿no? Desconoce. Es decir, ingresa a Melgarejo y dice, a partir de ahora los indígenas no tienen tierra, las tierras son del Estado. Y como desconoce las formas organizativas indígenas, etcétera, etcétera, los indígenas lo que van a hacer es empezar a reclamar sus derechos, porque esa tierra ellos la habitaron durante miles de años. Le empiezan a reclamar sus derechos y Melgarejo empieza a ser brutal, a ser uno de los presidentes más brutales también que ha tenido Bolivia en este periodo de la historia, de la primera parte del siglo XIX, la primera parte de la República. ¿Qué hacía Melgarejo con las comunidades indígenas que se oponían, ¿no? Masacraba a las comunidades indígenas, entraba con militares, con soldados, con el ejército boliviano a comunidades indígenas y los despojaba de su territorio a la fuerza, ¿sí? Sobre todo se producían masacres, ¿no? Y les despoja de sus tierras, ¿no? Y los que se van a empezar a apropiar, los que se van a empezar a apropiar de estas tierras van a ser pues los terratenientes. Y esa élite, esa casta que maneja política, administrativa, económicamente Bolivia, ¿sí? Ellos van a ser los que van a empezar con la apropiación de las tierras, ¿no? Después de esta ley de enfiteusis, también aparece este señor que es Tomás Frías, este viejito, ¿sí? También va a sancionar una ley que establece esto, ¿no? La ley de exvinculación. Y desconoce también la propiedad colectiva, el ayllu desconoce la propiedad individual de la tierra indígena, ¿sí? Y se les va a complicar la situación para los indígenas. O sea, por dos frentes, por dos gobiernos, se les quita la tierra a los indígenas, ¿no? Por Tomás Frías y Mariano Melgarejo. Esto es lo que va a pasar con la tierra en Bolivia. Y esta crisis no va a cesar, esta crisis va a continuar hasta el siglo XX más o menos. ¿Sí? De eso vamos a hablar. Ya hemos hablado del Tratado de Medianería, que es una causa inmediata, bueno, mediata, digamos, para lo que después va a ser la Guerra del Pacífico. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí entonces el tema. ¿De acuerdo? Esto es lo que hemos hecho. Aileen Valdés pregunta, ¿y qué pasa con el impuesto de 10 centavos? ¿De acuerdo? Eh, el impuesto de 10 centavos se establece, digamos, por crisis en el gobierno de Hilarión Daza y se establece porque el territorio nacional había tenido un terremoto específicamente en el puerto de Antofagasta, Mejillones, es un fuerte terremoto, pero eh, la gente de ahí, como necesitaba auxilio y ayuda, necesitaba dinero para empezar a reconstruir las ciudades, etcétera. Y Bolivia no tenía fondos, no tenía arcas económicas. Es por eso que se establece un impuesto, digamos, de 10 centavos por el quintal de salitre. A este impuesto se le va a oponer el Estado chileno precisamente por una de las causas va a ser el Tratado de Medianería, porque el Tratado de Medianería establece, digamos, la explotación
libre de recursos entre estos paralelos, el 23 y el 25, ¿verdad? Entonces, cuando Bolivia empieza a cobrar los 10 centavitos por el quintal de salitre, entonces sale el Estado chileno y dice, a ver, hay un tratado que me ha firmado un presidente boliviano, no importa si es malo o bueno, pero me ha firmado y no pueden incumplir un tratado. Y es verdad, no se puede incumplir un tratado, un contrato, etcétera, ¿no? Se tiene que cumplir. Entonces, es una causa inmediata para la invasión que estalla, digamos, ¿no? El 14 de febrero de 1879 con la toma bélica física del puerto, del único puerto boliviano, el puerto de Antofagasta. ¿De acuerdo? Eso es. Alejandro Quispe dice, profe, es cierto que Argentina iba a entregar a la guerra del Pacífico, pero Chile tuvo que dar la mayoría de la Patagonia para que no entre. Sí, de hecho hay bastantes cosas oscuras que se dan en el Estado argentino, en la guerra del Pacífico y en la guerra del Chaco también, ¿no? Es amplia la historia boliviana que se puede desarrollar en este campo, ¿no? Pero a ver, sobre esta parte, ¿no? Sobre esta primera parte, no sé si tienen algunos comentarios, preguntas. Ahora sí voy a habilitar sus micrófonos. Pueden habilitar sus micrófonos, pueden levantar la mano y les voy a dar la palabra, por favor. Sí. Por si acaso ya pueden habilitar sus micrófonos, ¿no? Independientemente. ¿Nadie va a preguntar nada? Marco Antonio dice, profe, ¿es cierto que Chile impidió el ingreso de munición para Bolivia en la guerra del Chaco? De hecho, han pasado varias cosas, ¿no? No sé si con ustedes vamos a llevar esa parte de historia, pero sí, porque Bolivia le compra armamento en la guerra del Chaco a los Estados Unidos, ¿no? Fusiles, municiones, cañones más creo, pero mucho de ese material bélico tampoco va a llegar, ¿no? Llegan, digamos, por iniciativa privada, llegan aviones, llegan algunos camiones, vehículos, pero va a existir un estancamiento igual de fusiles, municiones por parte de algunos estados, ¿no? Por eso les digo, hay cosas oscuras que se manejan entre estados también y que no se logran conocer mucho después cuando uno se profundiza sobre la historia y sobre los acontecimientos. Pero a ver, vuelvo a repetir, sobre esta parte que hemos avanzado, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Nada. Entonces, a ver si no. Nadie levantó la mano. No, nadie levantó la mano. Nada, entonces, a ver, no sé si. A ver, aquí hay una parte, dice. ¿En qué parte de terreno Mariano Melgarejo la cambió por. Ah, por un caballo, ¿no? Esta es una narración histórica que se maneja y que se ha vuelto bastante popular. Hay muchas anécdotas que hablar de Mariano Melgarejo, ¿no? Y se establece como una especie de fanático en el derecho internacional, Melgarejo. Esto porque sin saber de leyes, sin saber leer y escribir, se anima a hacer tratados internacionales fronterizos, ¿no? Los hace con Chile, los hace con Brasil, y se dice que ha cambiado, se dice que ha cambiado, digamos, por el Mato Grosso, ¿no? Un territorio que ahora es brasilero o brasileño, que está en frontera con lo que hoy sería Santa Cruz, ¿no? Ese territorio. Fíjense, Melgarejo ha vivido bastante tiempo así, volando, digamos, porque el ejército chileno y el Estado chileno lo nombró embajador
y embajador chileno, ¿no? A Mariano Melgarejo. O sea, el Estado chileno le da un título de Melgarejo para que después reciba favores. El Estado chileno hace lo mismo, le dan títulos, le mandan cartas diciéndole que es uno de los generales más capos, digamos, más fuertes, más valientes del continente, y Melgarejo se la cree. Y además que le gustaba creérsela, ¿no? Entonces, a cambio de eso, de esos favores políticos, digamos, eh, firma y firma y firma, ¿no? Exacto. Como dice, se aprovecharon de su tontez. ¿Es verdad? Stephanie Nogales dice, ¿es verdad que la ley de exvinculación empezó con la resolución del 29 de agosto de 1825? 29 de agosto, a ver, estamos hablando de la presidencia de Simón Bolívar. Simón Bolívar establece la abolición de diferentes formas de explotación indígena, ¿no? Pero la van a volver a reactivar precisamente porque necesitaban de los impuestos indígenas, necesitaban de la tierra indígena y necesitaban de ese aparato productivo que era barato y que eran los indígenas, ¿no? Cuando surge la ley de desvinculación en el gobierno de Tomás Frías, se les quita la tierra a los indígenas, ¿no? Y se revierte al Estado boliviano. Pero van a haber gobiernos que van a empezar a hacer lo mismo, ¿no? No va a ser por leyes, no van a ser por decretos, pero van a empezar los terratenientes a ocupar diferentes zonas, indígenas sobre todo, ¿ya? Eso es lo que pasa con el tema de la exvinculación. Tomás Frías y Melgarejo no van a ser los únicos que van a hacer esto. También hay diferentes leyes, ¿no? Que se van a revocar, que van a cambiar, y todo esto empieza con Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Andrés Santa Cruz también, que van a volver al tema de la explotación y la exvinculación indígena, a volver a activar el tributo indígena, etcétera, ¿no? Es cierto eso, Stephanie. Marco Antonio Aliaga Nina dice, profe, se dice que hay tres teorías de la muerte de Gamarra, Agustín Gamarra, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, mmm, Agustín Gamarra era el líder del norte peruano, ¿de acuerdo? Cuando Agustín Gamarra es expulsado por José Vallivián de Ingavi, Agustín Gamarra huye al Perú y va a tratar de establecerse en ese territorio, pero hay teorías que dicen que él ha sido herido en batalla y después ha resultado la muerte, ¿no? Esa es una de las teorías que yo personalmente la conozco. No sé si tú me puedes decir cuáles son esas tres teorías. Mm, Marco. Eso es. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo muere Melgarejo? A ver, Melgarejo, tengo entendido que va a morir por un asesinato, ¿sí? Van a haber bastantes políticos que van a querer su cabeza precisamente por lo que ha hecho, ¿no? Muchos piden la vida de Melgarejo, ¿no? Hay bastantes autores que hablan sobre esto. Entonces, muere Melgarejo en una batalla, si no me equivoco, la batalla de Cantería, ¿no? Son datos históricos que son muy, muy profundos, ¿verdad? Pero el legado histórico de estos presidentes ha calado en la historia de nuestro país. El Tratado de Medianería, como les indicaba, es una consecuencia inmediata que va a desembocar en la Guerra del Pacífico
y el tema de la ley de exvinculación y la ley de enfiteusis, que tiene que ver con la tierra y el territorio de los indígenas, va a calar a fondo incluso hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días ha calado profundo el tema de la tierra y el territorio. Bastantes gobiernos han tratado de hacer mención a eso, darle una especie de solución, pero no lo van a lograr, ¿sí? No lo van a lograr. Preguntas, chicos. A ver, si no van a preguntar, entonces yo voy a preguntar a ustedes. A ver, la primera Constitución, esta Constitución vitalicia de Sucre, se establece, se establece la creación de la República y está establecido también territorialmente, ¿no? ¿Con cuántas provincias nace Bolivia? ¿Y cuáles son las provincias? Activen sus micrófonos ahora sí para responder porque ya están habilitados. Sí, están habilitados. Karen Fabiola Cardoso dice, profe, si hubiera continuado la Confederación Perú-Boliviana, ¿hubiera sido bueno para el país o no? A ver, voy a silenciar un momentito, voy a responder a Karen. Personalmente yo creo que sí, porque como les había dicho, cultural, política y socialmente somos muy parecidos entre el Estado peruano y boliviano. Somos bastante parecidos. Y en ese tiempo teníamos bastante dominio geopolítico, ¿no? Ahora en la actualidad Bolivia tiene bastantes recursos naturales que se han descubierto y el Perú también tiene muchos recursos naturales, ¿no? De hecho, si hubiera continuado la Confederación, no creo que haya existido, no creo que hubiera existido una guerra del Pacífico, ¿no? O una guerra del Acre, aunque el Acre tal vez, pero no creo tampoco que haya existido una guerra del Chaco, ¿no? Militarmente hubiera sido poderoso Bolivia, ¿no? Mejor dicho, la Confederación. Dice, a ver, Bolivia nace con 5 provincias, Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Bien, esa es la respuesta, ¿sí? Inicialmente son provincias, después van a cambiar a departamentos, ¿de acuerdo? A ver, otra pregunta, otra pregunta. A ver, hemos hablado de la exvinculación, hemos hablado de la ley de enfiteusis y hemos hablado de... Ah, ya. ¿Cuáles son algunos logros que ha tenido Andrés de Santa Cruz en su gestión? 2 logros, por favor, de Andrés de Santa Cruz en su gestión. Creo que según yo, la construcción del teatro municipal, la consolidación de los códigos civil, penal, y minería. Ya, sí, bien. ¿Qué más? ¿Mejorar la educación? Sí, la mejoró. Varios presidentes se preocuparon bastante por la educación, ¿no? Empezando desde Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y esto se va a establecer más con Antonio, mejor dicho, con Andrés de Santa Cruz. Sí, estableció las escuelas lancasterianas, bien, Sara Laime. A ver, esos son logros de Andrés de Santa Cruz. Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí han podido entender el tema y eso es bueno. A ver, no sé cuál es el siguiente tema que nos toca. ¿Perdón, qué? Hola. Ya. A ver, tenemos, miren, es las 5:15. Es decir, que un tema lo hemos acabado más o menos en 1 hora, ¿no? Y las clases son programadas 2 horas más o menos, ¿no? Y hemos terminado muy temprano. Entonces les propongo lo siguiente. A partir de la siguiente clase, no sé si podemos empezar a avanzar 2 temas por clase. ¿Sí? Hola.
Sí, dice, ¿no? Los demás no sé qué Sí, dicen. profe, Ya, está estaría bien. bien. Entonces vamos a empezar a avanzar 2 temas por clase. Les voy a pedir por favor que vayan leyendo, aunque de quinto creo que solo hay 2 temas, ¿no? Les voy a tener que pasar solamente diapositivas y sobre eso vamos a discutir. Ustedes van a tener por tarea toda la semana resolver actividades y profundizar sobre las diapositivas que les voy a ir pasando. Como les he dicho, los cursos estos son bastante concretos, bastante fugaces, solamente estoy dando datos así muy superficiales, pero que esto les sirve, ¿no? Para que ustedes puedan tener un conocimiento un conocimiento, digamos, general de estos temas. A ver, dice Claudia Semperti y Fernández, profesor, ¿nos podría hablar sobre el proyecto de educación de Simón Rodríguez? Simón Rodríguez sí, era muy allegado a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Tiene que ver con la democratización de la educación, ¿no? Esto no se ha establecido, digamos, parcialmente. El proyecto de Simón Rodríguez tenía que ver con la democratización de la educación, con la reversión de diferentes espacios que estaban en manos de la Iglesia Católica para la conformación de escuelas, colegios y universidades, ¿no? Se establecía el tema de la democratización en el sentido de que se intentaba de que por lo menos los estudiantes o las personas que estaban en edad estudiantil, primaria sobre todo, sea obligatorio, ¿no? Y se empiecen a dar algunas carreras, materias que sean más humanistas, ¿no? Y se deje de lado el tema de la teología, por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo presente la Universidad de San Francisco Javier, por ejemplo, en periodo colonial, las carreras que se manejaban en ese entonces eran sobre todo carreras que tenían que ver con la religión, ¿no? Teología, escolástica, etcétera. Pero con el proyecto de Simón Rodríguez se trata de establecer otro tipo de materias más humanistas, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que se va a empezar con una especie de reversión, digamos, de propiedades de la iglesia a favor del Estado y sobre eso se van a construir escuelas, colegios, universidades. En Sucre, al ladito del Colegio Junín, hay una iglesia, no me acuerdo qué iglesia es, pero el Colegio Junín era parte de esa iglesia, ¿no? Después, a ver, otro ejemplo. La catedral igual tenía bastantes, y eso pasa en muchas ciudades, tiene bastantes espacios que han sido convertidos en colegios o dados a la universidad. Ahí está, ¿no? La iglesia Santo Domingo. Lo mismo pasa en La Paz, ¿sí? Lo mismo va a pasar en todo el territorio nacional. Se le va a quitar gran parte, digamos, los terrenos que tenía la Iglesia Católica y se van a convertir esos espacios en escuelas. ¿Por qué? Porque era, pues, digamos, un gasto insulso de que el Estado puede invertir en escuelas cuando existen infraestructuras, conventos, seminarios, parroquias gigantescas que ocupan manzanos, digamos, y en el que solamente habiten 10, 20, 50 sacerdotes o monjas, ¿no ve? Entonces, eso es lo que pasa con Antonio José de Sucre, especialmente, ¿no? Se trata de instaurar este proyecto educativo a la cabeza también de don Simón Rodríguez. Marco dice, profe, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido las colonias? O sea, si no hubiera llegado la colonización a América, ¿qué hubiera pasado? Bueno, los pueblos, nuestros pueblos seguirían una especie de curso, una maduración evolutiva de los conocimientos y hubieran sido un poco más sustentables, ¿no? Porque cuando llegaron los colonizadores a este territorio en suramericano, digamos, encontraron el imperio incaico, imperio entre comillas, o la cultura incaica en una especie de crisis, ¿no? Crisis política, crisis social, crisis económica, producto de una guerra civil que se había dado entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, les fue fácil a los españoles invadir ese territorio. Y existen investigaciones referentes al mundo azteca que te dicen que si los colonizadores no hubieran llegado, digamos, en unos 100 años, los aztecas hubieran desarrollado mejores eh, instrumentos de navegación marítima y hubieran sido los aztecas que nos hubieran empezado a
recorrer, así como los vikingos han recorrido costas americanas mucho antes que los españoles, los aztecas hubieran empezado a hacer eso, ¿no? Porque existen investigaciones arqueológicas y antropológicas que establecen que los aztecas estaban bastante avanzados en el tema de la navegación marítima. Obviamente no tan avanzados como los europeos, pero hubieran pasado eso. De igual manera, tarde o temprano hubiera existido el encuentro de estos mundos, ¿no? Eran mundos desconocidos. Otras culturas ya nos habíamos conocido, ¿no? Como los vikingos, por ejemplo, mucho antes de los europeos, pero eh, neces necesariamente en algún punto hubiéramos compactado, ¿no? Entre culturas. Y cuando existe un choque entre culturas, culturas que son nuevas, siempre se impone la cultura más poderosa, ¿no? No más poderosa en conocimiento, no más poderosa en cultura, sino más poderosa militarmente, ¿no? Nuestros pueblos aquí no conocían la pólvora, pero los europeos ya habían diseñado y habían peleado ya años y siglos con pólvora. Entonces, por eso también fue fácil. ¿Es cierto que las personas de mezcla se posicionaban más cerca de las iglesias? Sí, es totalmente cierto. Las configuraciones coloniales de las ciudades en América tienen todo que ver con lo que es centro y periferia, ¿no? El centro siempre alrededor de la plaza y alrededor de la plaza siempre se encuentra el poder. El poder político puede estar una alcaldía o gobernación y también el poder religioso, una catedral, ¿no? A las 3 cuadras, digamos, en ciudades coloniales, recién se establecía una especie, digamos, de 3 o 4 cuadras se establece una especie de encuentro, digamos, con este otro mundo desconocido indígena, ¿no? Y es un espacio de encuentro en el que se intercambian productos y ahí surgen los mercados. Si ustedes en Sucre, si ustedes en Sucre ven la organización, digamos, está en Sucre, ¿no? Y esto pasa también en Cochabamba y pasa en Tarija, pasa en Santa Cruz, pasa en La Paz, en todas las ciudades coloniales, siempre van a encontrar la misma estructura colonial de organización territorial en las ciudades. Al centro está una plaza, alrededor de la plaza siempre va a estar el poder político inicialmente, alcaldías, gobernaciones, etcétera. También está el centro religioso y a partir de la tercera cuadra, creo que es inmediato, a partir de la tercera cuadra recién se encuentra un punto de conexión entre la élite, o sea, los que tenían más clase social, y el otro mundo, ¿no? Indígenas, mestizos, etcétera. Y ese punto de encuentro era precisamente para el intercambio de productos o para la comercialización de productos indígenas que las necesitaban algunos españoles. Y eso da origen a los mercados. Si se dan cuenta y si analizan bien, los que viven en ciudades capitales sobre todo, esa es la misma organización. ¿De acuerdo? Eso es verdad. Profe, ¿es cierto la ayuda inglesa a Chile en la guerra del Pacífico? Sí, es totalmente cierto. Los fusiles, el armamento militar, las municiones, el uniforme, los mismos buques de guerra que manejaba la Armada chilena y el ejército chileno eran ingleses, ¿no? Y bastante ayuda. Es cierto que la guerra del Pacífico no fue avisada, sino más bien una emboscada. De hecho, ya se tenía pensada una incursión militar desde Chile, mucho antes, ¿no? De eso, por eso se hizo un tratado de alianza defensiva entre el Estado peruano y el Estado boliviano para que entre los dos países puedan empezar a armar a sus ejércitos, comprar buques de guerra, establecer entrenamientos militares conjuntos, etcétera, ¿no? Y eso pasa mucho antes de la Guerra del Pacífico. Pero lo que pasa es que el gobierno boliviano se desentiende de ese tratado defensivo entre Bolivia y Perú y no cumple para nada ese tratado, ¿no? Y nos llegó la guerra, sí, unos dicen de sorpresa, pero no, no ha sido de sorpresa. El Estado boliviano tenía años para prepararse, incluso desde 1866, desde el Tratado de Medianería, ¿no? Cuando se sabía de que los únicos beneficiados de la explotación de los recursos naturales entre el paralelo 23 y 25 solamente iba a ser el Estado chileno. Desde ese entonces, quien sea, incluso ustedes se darían cuenta de que no, pues está mal eso, ¿no ve? Entonces hay que hacer algo para recuperar eso. Entonces, quien sea, se prepararía para eso, pero lamentablemente los gobiernos bolivianos en ese entonces no se han preocupado por eso,
como les digo, es una etapa de caudillismo militar, así bien entra uno, sale otro, se dan golpes, están más interesados por las pugnas de poder y no les interesa el resto del Estado, ¿no? Entonces, por eso nos llega la guerra. Profe, una vez leí que los ingleses intentaron conquistar esta parte de las colonias españolas. ¿Es cierto? Sí, hay bastantes conflictos entre ingleses y españoles y se van a firmar tratados también, ¿no? Las colonias inglesas ocuparon lo que va a ser Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos en Norteamérica, los franceses algunas islas en Centroamérica y la Guyana, los españoles desde México hasta la Patagonia y los portugueses lo que hoy es Brasil. No solamente los ingleses van a intentar adentrarse al territorio español, que era el territorio más extenso, van a ser los ingleses y también van a ser los franceses, ¿no? De ahí que existen grupos, por ejemplo, en Brasil, los bandeirantes se llama, que siempre van a tratar de ingresar al territorio español, ¿no? Por lo que hoy sería Santa Cruz o por lo que serían algunas fronteras colombianas, venezolanas, que todo eso era dominio español, ¿no? Va a existir eso. Existen incursiones inglesas, ¿no? Por el norte de los virreinatos españoles, en México específicamente, ¿no? Existen incursiones inglesas. Y a partir de ahí se van a empezar a hacer tratados también, ¿no? A ver, decir, hasta aquí es la colonia inglesa y hasta aquí es la colonia española, hasta aquí es la colonia portuguesa y esta es española, por decir, ¿no? Pasa eso, ¿de acuerdo? Aileen, no sé qué quieres decir. No, la Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto de Andrés de Santa Cruz, ¿sí? No fue de Simón Bolívar, fue de Andrés de Santa Cruz. Eso lo pueden revisar también en internet. Hay muchos videos acerca de la Confederación. Fabiola Condori dice, ¿cuál eran las principales razones para los golpes de Estado? Las principales razones eran básicamente el dominio del poder político y militar en ese entonces. Existían logias militares, existían logias conservadoras, que el único interés que tenían era en el dominio del poder público, ¿no? Y a través del poder público, o sea, el gobierno, controlar el gobierno económico, y por eso se andaban dando golpes de Estado, ¿sí? O es que, digamos, a mí no me caía el actual presidente, pero yo también era militar y tenía un alto rango, ¿no? Entonces decía, no, yo voy a dar un golpe y me voy a convertir en presidente. Más o menos esa era la jugarreta. O sea, aunque parece ridículo, pero más o menos esa era la jugarreta de juego de poder en la primera etapa republicana de Bolivia. Por eso se llama caudillismo militar. A ver, si España contaba con una colonia tan extensa y como consecuencia muchos recursos, ¿por qué hoy en día España no es una potencia mundial? Porque los españoles no fueron los únicos que se aprovecharon de las riquezas que extrayeron de este continente. Por decir, si existían galeones o barcos que viajaban con minerales desde la colonia, desde el México puede ser, o desde puertos chilenos, etcétera, viajaban a España, muchos eran interceptados, ¿no? Y se producían batallas en alta mar. Muchas de esas batallas eran ocasionadas por la armada más poderosa en el planeta, que en ese entonces era la armada inglesa, ¿no? Tenían miles de barcos en alta mar. Entonces, los atacaban, hacían pillaje en el mar, robaban los minerales, robaban los metales, etcétera. Pero también existían otros enfrentamientos de piratas, barcos sin bandera o ladrones que se asociaban y atacaban barcos españoles o los hundían con riquezas, etcétera, ¿no? España no ha sido tan beneficiada de la riqueza que se ha extraído del continente. De hecho, el país que más ha resultado beneficiado ha sido Inglaterra. Por eso, en Inglaterra se van a empezar a dar diferentes situaciones que van a hacer que el capitalismo
empieza a despegar, ¿no? Y empieza a despegar precisamente en Inglaterra a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Y despega totalmente con la Revolución Francesa, ¿no? Perdón, despega totalmente con la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, uno de los países que más se ha beneficiado, digamos, de la explotación de los recursos de ese continente ha sido Inglaterra, ¿no? Porque eso ocasiona, digamos, un despegue del capitalismo que hasta el día de hoy no se ha detenido, ¿sí? ¿Qué influye en la Revolución Francesa, la colonia? Allá. Este es otro tema, Marco Antonio, ¿no? ¿En qué influye la Revolución Francesa con la colonia española americana? La Revolución Francesa va a tener diferentes impactos a nivel de historia. La Revolución Francesa se da en julio de 1789, con la toma de la Bastilla. Y a partir de la revolución se van a empezar a dar diferentes cambios políticos, económicos, sociales en Francia, y esos ideales se van a empezar a expandir por el planeta, ¿no? Se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Va a abolir la esclavitud, la servidumbre desaparece, se establece de que todos somos iguales, no hay unos que tienen que ser poderosos y otros que tienen que estar dominados, se establece la igualdad, ¿no? Estos ideales viajan por el mundo y llegan a América a través de las universidades, ¿no? Y son las universidades quienes van a empezar a estudiar este cambio social que ha tenido la Revolución Francesa, y también esos ideales hacen que estalle la guerra de la independencia con eh, el único fin de la libertad, ¿no? La libertad de la colonia española. También tiene que ver con su influencia en la política española, ¿no? Hacen una invasión a España, España va a olvidar, digamos, va a relegar un cachito la administración de la colonia y se va a dedicar al enfrentamiento con los franceses. Y hay una crisis, una convulsión social tremenda en España. Van a derrocar reyes, van a poner reyes los franceses, los españoles no los van a querer reconocer. Así es un lío político tremendo. Y eso también influye en las colonias americanas, ¿no? Y por eso también se da la guerra de la independencia. La moneda feble se conoce como aleación de metal que tiene menos peso o valor económico. Sí, de eso hemos hablado. Esa es una de las políticas erróneas históricamente reconocidas de Andrés de Santa Cruz, la moneda feble. ¿De acuerdo? A ver, chicos, he tratado de responder la mayor cantidad de dudas que han tenido. Muchas de estas tienen que ver con otros temas que quizá los vamos a ver. Pero a ver, aquí vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Yo agradezco la presencia de ustedes y espero que continúen, ¿no? Estábamos con 54, ahorita estamos 40. Han ido abandonando 14 estudiantes ya el tema, ¿no? Y el foro. Entonces, nos vamos a ver la siguiente clase. Por favor, vengan leyendo entonces los dos temas, ¿no? Ya está el material de los temas ahí, pero el otro tema, en este caso el tercer tema, lo voy a subir solamente por diapositivas y a través de eso vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Eso es, yo les agradezco nuevamente y nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Cualquier cosa es que siempre escriban al Classroom o me escriben al chat, a mi WhatsApp, ¿sí? Muy buenas tardes y aquí cerramos entonces. Chao.